recordar, Dieguito, ¿qué fue lo último que vimos antes del viernes, antes de lo que tocaba hacer del viernes? Diego. Reproducción en los animales. Entonces hablábamos sobre la reproducción en los animales y decíamos que los animales se podían reproducir sexual o asexualmente, que asexualmente ocurría en algunos invertebrados, como en las esponjas, en los cnidarios, ¿no es cierto?, en los anélidos, en los moluscos, en los artrópodos y en los equinodermos, ¿no es cierto? Luego de eso, íbamos a hablar sobre la reproducción en los seres humanos. Resulta que la reproducción en los seres humanos es de forma sexual y esta requiere de gametos femeninos y gametos masculinos para que se pueda dar. Estos gametos femeninos son llamados óvulos y los gametos masculinos son llamados espermatozoides, ¿no es cierto? También estaba en la plataforma la guía que se envió, que esta reproducción en los seres humanos se da internamente, quiere decir que ocurre dentro del vientre de la madre, ¿no es cierto? Y que el embrión es puesto dentro del útero para que pueda formar el feto o el bebé. Este feto o este bebecito tiene un ciclo de vida en el vientre de la madre de 9 meses, luego él ya nace y empieza a crecer en el exterior. Luego de que nace este bebecito, este feto, es alimentado por la madre por medio de leche materna, ¿no es cierto? Durante ese proceso de crecimiento dentro del útero de la madre, ellos crecen por medio se mantienen dentro del útero de la madre por medio de algo que se llama placenta, ¿no es cierto? Ustedes tenían de tareita recortar y pegar el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Muy bien, Alejo. Si nos damos cuenta, ahí en ese aparato reproductor femenino hay varias partes, ¿no es cierto? Este aparato reproductor femenino es el que está formado por ovarios, ahí Alejo nos está mostrando los ovarios, que estos ovarios son glándulas situadas en el abdomen y se encargan de reproducir los óvulos para que puedan ser fecundados y pueda llegar a quedar embarazada la mamita. Otra parte importante del aparato reproductor femenino son las trompas de falopio. Esas trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. Por esos dos conductos es donde se transportan los espermatozoides para que los óvulos puedan ser fecundados y puedan llegar a darse el proceso de la fecundación y que pueda quedar embarazada la mamá. Otra parte importante es el útero. Si ustedes se dan cuenta ahí en su dibujito del útero, es como un saco que es donde se cría el bebé. Durante esos 9 meses dura el bebé dentro de ese saco, dentro del útero. Y terminamos ahí con la vagina, que la vagina es la cavidad, una cavidad elástica por donde nace el bebé. ¿Listo? Esa era la partecita que ustedes tenían que hacer en sus casitas, ¿no es cierto? ¿Difícil? Sí, señora. La reproducción de los seres humanos. Sexual. Sexual. Muy bien. Es sexual y se da por medio de gametos femeninos y masculinos. ¿Cómo se llaman los gametos femeninos? Profe, ¿son los que imprimí? No, yo los acabé de decir. Los gametos de reproducción femeninos son los óvulos, y los gametos de reproducción masculinos son los espermatozoides. Pues no se nos olviden. Estos gametos femeninos se llaman óvulos
y los gametos masculinos se llaman espermatozoides. ¿Listo? Que esta reproducción de femenina, no, sino esta reproducción humana, recordemos que el bebé crece dentro de él. ¿Del qué les dije? La placenta. Dentro de la madre. tiene que estar, la placenta está ahí, pero crece dentro de la madre, pero ¿cómo se llama esa parte? Les acabo de decir que nuestro dibujito estaba, ¿cómo se llama? Esta partecita que es como un saquito. Útero. El útero, sí, Útero. señorita Marianita. Útero. Dentro del útero, que es como un saco, como una bolsita, ahí crece el bebé junto con la placenta y él empieza a crecer y a expandirse dentro de ese útero. Pero ¿cómo hace para que el bebé pueda llegar al útero? Por medio de la fecundación, ¿no es cierto? Y esta fecundación ocurre cuando el espermatozoide viaja por las trompas de falopio, que son estos dos conductos que están acá, estos dos tubitos que están acá, y llegan a los ovarios. Estos son los ovarios. Entonces, cuando llegan a los ovarios, se da la fecundación y ahí es cuando empieza a crecer el bebé. Entonces, recordemos que las partes de reproducción femenina son ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. ¿Qué vagina es por donde ya nace el bebé? Profe, yo también tengo cuello. Señor, el cuello uterino es el que conduce el útero con la vagina. Es un canal por donde se conduce el útero con la vagina. Sí, señor Alejo. Este que está acá. Este que está acá es el que conduce el útero con la vagina. Listo. Ese era el tema de la clase pasada. ¿Hay alguna de hoy? Vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino y algunos cambios físicos que nuestro cuerpo empieza a realizar durante esta etapa de desarrollo y de crecimiento. Entonces, decimos que el aparato reproductor masculino es el que se encarga de producir los espermatozoides. Este aparato reproductor masculino está conformado por los testículos, y ahorita les muestro dónde están. Acá. Está conformado por los... Dime. El aparato reproductor masculino está conformado por los testículos, que son los encargados de producir los espermatozoides. Ellos son dos órganos que se encuentran dentro de un saco llamado escroto. Luego tenemos los conductos deferentes, que son dos conjuntos de tubitos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la vesícula seminal. Y tenemos también por acá el pene, que es el que se encarga de expulsar los espermatozoides. Entonces les voy a mostrar por acá. Obviamente el aparato reproductor masculino tiene muchas más partes, pero pues estas que les acabo de mencionar son, digamos que una de las más importantes. Entonces miren acá. ¿Están viendo acá todos? Sí, señora. Listo. Entonces si nos damos cuenta, acá en la parte de acá están los testículos. Tenemos los conductos deferentes, son estos tubitos que son los que conducen los espermatozoides hacia el pene. ¿Listo? Recordemos, chicos, que entonces, ¿qué función cumplen los testículos? ¿Qué funciones acabé de decir que cumplían los testículos? Son los que conducen, son los que producen, perdón, son los que producen los espermatozoides. Listo, entonces recordemos que los testículos son los que producen los espermatozoides y se encuentran en un saco llamado escroto. Y tenemos los conductos deferentes, que los conductos deferentes son dos tubitos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la vesícula seminal. ¿Listo? Y finalizamos con el pene, que es por donde se expulsan los espermatozoides.
Aquí vamos a hablar sobre algunos cambios que realizaba nuestro cuerpo a medida que íbamos creciendo, ¿no es cierto? Entonces resulta que cuando un niño comienza o una niña comienza a crecer, sus rasgos físicos empiezan a cambiar, ¿no es cierto? En este momento ustedes son niños, pero a partir de los 11 años, 12 años, hasta los 18 años, ustedes entran en una etapa que se llama adolescencia o pubertad. Durante esta adolescencia o pubertad, sus cuerpos comienzan a desarrollar algunos cambios físicos que se van a comenzar a notar. Como por ejemplo, ¿cuáles cambios físicos pueden suceder? Primero, puede ser que empiezan a crecer súper rápidamente, ¿no es cierto? De un momento a otro, ustedes empiezan a estirarse mucho, mucho, mucho. También empieza a crecer vello. Vello en las axilas, vello en las piernas, ¿no es cierto? Vello púbico quiere decir que en sus partes íntimas también va a crecer un vello. También hay cambios de voz en los hombres. La voz se vuelve más grave, ¿no es cierto? Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando unos cambios físicos en nuestro cuerpo que se van a ir notando poco a poquito. ¿Por qué? Porque pasamos de ser niños y comenzamos a ser adolescentes y empezamos a entrar a la pubertad.